Villagómez, perdón, Abigail, la reportera nuestra, nuestro camarógrafo también, han sido agredidos por estas personas que se han ensañado también con el doctor Humberto Abanto. Esto ha ocurrido en las inmediaciones del Ministerio Público al momento en el que Abanto salía de la diligencia de exhibición de los Rolex, a donde iba a mostrar los Rolex de Oscorima. Oscorima estuvo ayer con Abanto en el Congreso, pero hoy día, tal como lo anunció ayer también, solamente iba el doctor Abanto al Ministerio Público. En fin, incidentes con estas personas que estaban ahí, que han agredido a la prensa. Como usted escuchó a una de estas damas un poquito histérica, un poco enloquecida, prensa basura. Cosa que efectivamente le dicen a la prensa a las personas que no quieren pues esto salir y que conozcan las cosas. La doctora María Cáceres, docente de Medicina Humana en la Universidad Norbert Wiener. Doctora María Cáceres, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias, muy bien. Gracias por venir. A ustedes, gracias por la oportunidad. Con la doctora vamos a tratar este tema que es básico. Toda esta noticia, acá, recurrentemente hay este tipo de noticias. Siempre hay mala práctica en cirugía estética. Y en esta cosa de la lipo es muy común, hasta donde yo conozco. El último caso es de esta chica puneña. ¿Qué es lo que se hace mal o qué es lo que no se hace o qué es lo que se debería hacer para preparar este tipo de intervenciones? Claro, empecemos porque la población debe ser mejor educada, ¿no? Cuando uno acude a un médico tiene que ver que el médico, en primer lugar, sea médico, porque muchas veces acuden a lugares o a centros donde por la economía que ellos aceptan un tipo de procedimiento, siendo las personas que lo realizan no médicos, personas que han aprendido, digamos, de alguna manera bastante rústica a inyectar o a succionar parte sustancias del cuerpo, y con esto se hacen llamar médicos, ¿no? Y la población lamentablemente acude a este tipo de centros, lo hemos visto en muchas de sus noticias, ¿no? En algún mercado, metidos, entonces no son centros obviamente que le puedan asegurar a ninguna persona de que guardan lo mínimo que es la asepsia, la antisepsia, el material estéril que tiene que tener cualquier profesional de la salud cuando va a intervenir a algún tipo de paciente. ¿Por qué se descuidan esos factores? Lamentablemente existe mucha improvisación y, como lo vuelvo a repetir, muchas personas por la economía, que es bastante baja en ese tipo de lugares, accede porque la amiga la recomendó o la vecina lo recomendó, dicen sí, a mí me pasó bien. Claro, cuando todo sale bien, aparentemente todo está bien, pero lamentablemente pues al no ser una persona profesional, al no ser un médico, sobre todo un cirujano plástico, quien es el autorizado a realizar este tipo de procedimientos, lamentablemente van a ocurrir este tipo de acciones, ¿no? Tenemos una manía instaurada en el cerebro de nuestra juventud de que no se puede tener 1 centímetro de barriga, de que todas o todos o todes, como dicen ahora, debemos ser una especie de figurines. Y eso nos hace sufrir horriblemente. Definitivamente. La salud mental está siendo muy mermada en nuestra población, ¿no? Sobre todo en la gente joven, como bien lo refiere usted. A esta señorita o esta señora le habían hecho bullying, ¿no? Porque había subido de peso, producto de su gestación. Ella le decía muñequita Mili por la figurita que tenía. Y lamentablemente, bueno, ella ha pasado un hecho de que está reportado dentro de las complicaciones de una cirugía estética como la que se le realizó, ¿no? En el caso de ella fue diferente porque ella sí acude con un médico certificado, un cirujano especialista, conocido, claro que sí, y que lamentablemente tuvo que caer en la estadística mundial de las complicaciones de una cirugía de este tipo, ¿no? A pesar de que la cirugía cumplía los requisitos básicos. Claro, los requisitos básicos, así es, ¿no? Con un médico certificado, en un centro de salud reconocido por el ministerio, ¿no? Que lamentablemente, como vuelvo a repetir, ella entra en la estadística de complicaciones. En todo tipo de procedimientos existen complicaciones que la encontramos en la literatura mundial y que siempre cuando hacemos algún tipo de procedimiento, nosotros los médicos, los cirujanos, le informamos al paciente, ¿no? Desde, vamos a decirlo... ¿Cuáles son los riesgos? Así es. Vamos a decirlo de una manera
muy sencilla, ¿no? El hecho simple de sacarse una uña conlleva un riesgo de sangrado, Absolutamente. de infección, y entonces uno le tiene que explicar al paciente, terminar el procedimiento, señor o señora o señorita, tiene que recibir medicamentos, antibióticos, analgésicos y lo que conlleva propia la Hay cirugía. niveles de riesgo, ¿no? Por supuesto De que sí. acuerdo a cada tipo de operación. Así es, señor. Dependiendo del tipo de procedimiento, Pero va a tú ser tienes que más o firmar menos ahí. riesgo. Así es. La Hay última un operación consentimiento. que me hicieron a mí, que me sacaron la mandíbula, etcétera, tal como en el contrato, digamos, en el de, Así no el es. contrato, en el de Consentimiento informado. Es un contrato, en realidad, riesgo alto. Sí, Ponía por el riesgo tipo, alto. así es, por el tipo de procedimiento. El caso de usted, pues, Pero- era la carita, ¿no? Pero yo tengo que aceptarlo, eso, o no aceptarlo. Por eso Pero se le yo da estoy la opción. advertido. Ujú. Así es. El paciente conoce los riesgos porque el médico le explica qué riesgos es lo que puede sufrir, y si el paciente acepta, bueno, vamos juntos, ¿no? Porque el cirujano junto con su paciente van juntos a sala de operaciones y se realiza el procedimiento. Claro que obviamente con la venia de que no, y con la esperanza de que nada malo vaya a ocurrir. Por eso también el cirujano tiene sus pautas, ¿no? Su metodología de trabajo, y yo estoy segura que todos los profesionales aquí, los que somos certificados, lo seguimos. Niveles de riesgo, doctora, por ejemplo, por partes del cuerpo. ¿Cuáles son las partes más peligrosas? O más, que se prestan más al riesgo. Claro, del los cuerpo? a ver, vamos a hablar de procedimientos riesgosos, son aquellos que tienen que ver mayormente con los de tipo de tumoral, ¿no? Cuando tenemos que sacar una masa que ha crecido, vale decir un cáncer, ¿no? Cánceres, A claro, nivel muchas. cerebral, a nivel del Esas son, ojo, claro. a nivel de la carita, el pulmón, Sí. el intestino, ¿no? Entonces, esas son las cirugías más complejas, de mayor riesgo, porque lamentablemente esos tumores suelen crecer y Sí. abarcan o aprietan o básicamente engloban arterias muy importantes. Así es. Entonces, por eso que mi riesgo era alto. por eso mismo, entonces el médico le explica, ¿no? La zona en la que está este tumor que ha crecido está agarrando la arteria tal o cual, ¿no? Hay médicos, le voy a decir, que dibujan muy bien. ¿Ah? Así es, sí. Entonces es una maravilla. Porque te agarran y te explican todo, tú estás viendo la cosa. Así es. Por lo general le explicamos al paciente, le dibujamos la parte del cuerpo Usted que se va a hace un trabajar. dibujo. Sí, yo Claro. siempre hago también dibujos a mis Hace su pacientes. dibujo. ¿Qué Hago tal un dibujo. dibuja usted? Bueno, hemos aprendido a dibujar bastante, Sí, bastante aprender a bien. dibujar. Eso es importantísimo Sí, para el para paciente. poderle explicar al paciente de qué se trata y cómo es que lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer y cómo va a quedar al final, ¿no? Porque claro, yo me imagino que todo paciente que se somete a una cirugía es un poco temeroso siempre. Siempre hay temor, claro que sí. Porque claro, no es muy natural que me duerman y me abran por la mitad, Así es. digamos. Entonces, no. Ahora, la anestesia tiene un nivel de riesgo también. También, por eso el anestesiólogo Hay que también se aplicársela. entrevista con el paciente y el anestesiólogo le explica al paciente qué tipo de anestesia le va a colocar y qué riesgos lo que va a correr. Es más, cómo se va a sentir al despertar, ¿no? Y el anestesiólogo acompaña al paciente antes de entrar a la sala, durante las operaciones y en la sala de recuperación. También el anestesiólogo lo está acompañando, viendo que el paciente despierte tranquilo y que no haya ningún tipo de complicación. Claro que sí. Ahora, yo le digo una cosa, yo prefiero confiar en el médico a ciegas siempre. Bueno, vamos a la piscina de frente, no tengo problema. Claro, Porque nosotros... siempre va a saber más que yo. O sea, ¿cómo yo le voy a discutir a usted que le puedo discutir yo? De fútbol de repente le puedo discutir. Claro, cada Pero- profesional en lo suyo. pero nada pues. más, no puedo. Así es. ¿No? Y el médico siempre lo va a acompañar. lo Yo no acompaña me sé antes y cuidar a después. mí mismo como me puede cuidar usted u otro colega o un colega suyo. Eso está clarísimo. O sea, yo tengo que confiar, así como hay un acto médico, hay un acto paciente del paciente. El acto del paciente consiste en convertir su cerebro en confianza. Eso es una revolución que los pacientes tenemos que realizar. Usted lo ha dicho muy claro, ¿no? La confianza es Eso es importantísima. importantísimo. Ahora, pues tenemos esto. En el caso de las lipos famosas, ¿qué riesgos hay? El riesgo principal de sangrado al momento de que se ingresan las cánulas, porque se hacen unas mini incisiones para ingresar una cánula y disolver, vamos a llamarlo de esa manera, disolver la grasa y luego aspirarla. Y chuparla. Y chuparla. Hacerla líquida, más líquida. Así es, líquida, y para poderla aspirar. Licuarla, con una Así es, licuadora. así es. Y entonces, el momento que uno ingresa, puede toparse con una arteria y eso puede producir sangrado. Que al inicio puede no detectarse y que luego, con el paso de los minutos, horas, si es que hay algún movimiento brusco de parte del paciente, podría
considerarse o podría acumularse una cantidad de sangre ahí, ¿no? Entonces, el principal riesgo es el sangrado. El segundo riesgo que tenemos en este tipo de cirugías es la infección. Obviamente el médico lo ha hecho en una sala estéril, en una sala de operaciones, con material estéril, pero también se le dice al paciente que tiene que guardar ciertos parámetros de limpieza, Claro. ¿no? Que si el paciente no lo sigue, lamentablemente puede conllevar a una infección de la zona operatoria. Otras complicaciones, como hemos visto en el caso de la señorita o de la señora Muñequita Mili, esto de la perforación. Eso, por ejemplo, ¿por qué se puede producir una perforación? Ya. ¿Qué significa esto? Al tacto yo calculo la profundidad de la cánula que estoy colocando. Sí, ¿Es así es. Y eso obviamente lo lleva a uno con la experiencia que uno tiene. O sea, tengo que tener una sensibilidad muy especial para hacer esa operación. Sí. Los cirujanos esa penetración. Sí, los cirujanos aprendemos con el paso de la experiencia, los años, a tener sensibilidad. Es como me decía mi profesor, tú miras con los ojos, uno mete la mano y realmente la sensibilidad táctil es la que va a sentir, valga la redundancia, todas las estructuras internas y entonces uno prácticamente mira con los ojos. En el caso esto de la liposucción, hay una zona donde se trabaja, entre el músculo y la piel. Ahí está la grasa acumulada. Claro que sí. Y entonces uno ingresa antes del músculo, debajo de la piel y antes del músculo, y en esa zona es la que comienza a trabajar. Entonces, dependiendo del ángulo de inclinación, podemos penetrar más o menos en la zona. Ahora, eso es uno. Dos, tiene también que ver con la masa muscular de cada persona. Es diferente, y lo voy a poner a grosso modo para que se entienda, operar, digamos, a un fisicoculturista cuyo masa muscular es gruesa, y entonces si yo entro con una cánula voy a sentir la masa muscular gruesa, a entrar con una persona que no realice ningún tipo de actividad. Así es. Entonces, cuyo músculo es más delgado, y entonces al penetrar la cánula podría perforar sin darnos cuenta, ¿no? A veces no se siente. A veces no se siente, eso es cierto. Por la blandura del cuerpo. Porque el músculo es muy delgado o muy blando, sí. El músculo es demasiado fofo, demasiado... Sí, muy delgadito, así, y se puede sobrepasar. Y ahí es donde ocurren lamentablemente hechos como este, ¿no? Que, bueno, es lo que obviamente nadie busca, nadie lo quiere y... Ahora, una vez que se descubre, una vez que me siento así, sangrando por esta razón, etcétera, y me voy a una emergencia, es muy difícil reparar eso. En emergencia, es difícil cortar el proceso de la septicemia en emergencia. Todo depende de varios factores, a decir verdad. La verdad de las cosas es del tiempo, en que lo mismo es ¿Cuánto me demoro en llegar ahí? Claro, ¿cuánto me demoro en llegar ahí? Usted lo ha dicho clarísimo. No es lo mismo llegar hoy día que llegar mañana, que llegar en 3 días. ¿No? No es lo mismo. Obviamente, a más tiempo que haya pasado del evento ocurrido, hay mayores complicaciones. El cuerpo, si bien es cierto, en un inicio se va defendiendo, va haciendo lo que llamamos plastrón y tratamos de localizar el dolor, el cuerpo en un momento también se va a vencer. Las defensas, los neutrófilos, los linfocitos, todo nuestro cuerpo se va a vencer. Entonces, a veces nos llegan pacientes al hospital ya con abdomen vencido, lo llamamos nosotros, donde realmente no sabemos qué tiene, pero el familiar refiere que hace una semana o hace 15 días estaba con dolor. Mucho tiempo. Hay gente que espera ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente acuden a una farmacia, le dan un medicamento, básicamente calmantes para el dolor, y entonces ellos enmascaran su dolor. Como siento dolor, lo calmo con una Así cosa es, lo rápida. calman y no saben que realmente adentro está pasando algo grave. Y ya cuando llegan al hospital o llegan al médico, ya llegan en un estado muy avanzado. Y no es lo mismo pues que yo siento dolor ahora y me acudo al médico, y en este momento el médico puede detectar, puede diagnosticar qué es lo que está pasando y actuar rápidamente. Y si actuamos rápidamente, dentro de poco tiempo, vale decir 24, 48 horas, obviamente los resultados van a ser favorables. Pero si espero demasiado tiempo, los resultados no van a ser tan buenos. O sea, como siempre, el dolor es una bendición para nosotros. Sí, el dolor nos dice. Lo que no tenemos es que enmascarar el dolor. Usted lo ha dicho, no se debe enmascarar. No debemos Lo que acudir. normalmente hacemos es enmascaramos el dolor. Vamos a la farmacia, compramos una pastillita. Me está pastillita. doliendo la cabeza, dame algo porque quiero seguir chambeando. O cualquier cosa. Claro, pero ya el cuerpo de ese cuenta ya le está avisando, ya le está avisando, algo está sucediendo. Y lo mejor que pueden hacer es acudir al médico para que nosotros nos encarguemos de ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué hay el dolor? ¿Qué pasó? ¿Hay una dilatación? ¿Hay un tumor? El dolor siempre tiene una causa. Así es. A veces nosotros cuando lo sentimos no nos interesa la causa, nos interesa dame un panadol o dame lo que sea. Claro, resolverlo pronto para poder salir, ¿no? Pero no es así, usted lo ha dicho bien.
El dolor es la punta del iceberg, solamente estamos viendo una punta y adentro hay muchos factores o muchas condiciones o muchos problemas que el cuerpo ya puede tener. En el dolor se suele hablar, corríjame usted por favor, del famoso umbral del dolor. Sí, Hay algunas personas con una gran tolerancia al dolor. así es. Es decir, que tienen que estarse muriendo para sentir algún tipo de dolor. Entonces su umbral es demasiado alto, eso es peligroso también. Sí, no? sí. Para empezar, fisiológicamente la mujer tolera más el dolor que el hombre. ¿Por qué? Correcto. Porque por la anatomía de mujer estamos preparadas para estirar la pelvis para el momento del embarazo. Pues exactamente esa es la clave. Por eso Esa es la somos clave. mujeres y somos hombres y bien con nuestras diferencias. Uno, dos. Si no, no habría especie humana. Claro que sí, no podríamos sobrevivir. Dos, tiene también que ver, como usted lo ha dicho, con el tipo de persona. Hay personas que aguantan, vamos a llamarlo de esa manera, aguantan más el dolor que otras. Y no está bien porque el dolor, ya sabemos, nos está avisando de que algo está sucediendo. Hay personas que sufren algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes, como Sí. por ejemplo, Sí. que van perdiendo la sensibilidad al dolor Sí. por el avance de la enfermedad. Y entonces ahí también vienen los problemas, porque también nos llegan muchos pacientes al hospital con una enfermedad de la vesícula, una vesícula necrosada, prácticamente podrida, y el señor o la señora refiere poco dolor. Y básicamente el hijo o la hija la lleva porque ven que notan que el papá o la mamá no está comiendo bien. Y entonces esos signos así pequeñitos, que no come bien, que algo le duele, que hizo un poquito de fiebre, una vez más, es la punta del iceberg que algo está pasando. Y si tenemos un familiar mayor que además sufre de hipertensión, diabetes, artritis, alguna enfermedad, pongámonos las pilas y llevémoslo al médico porque podemos estar detectando prontamente una enfermedad y evitar un desastre, ¿no? Evitar un resultado fatal. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Porque con paliativos nos podemos ir a la tumba también. Sí, pues el hecho de calmar el dolor estamos enmascarando, ¿no? Hemos tenido más de una oportunidad en el hospital, yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo, pacientes que han venido con una semana o 2 semanas de dolor, ¿no? Y se han estado calmando y al final terminan teniendo una peritonitis por un apéndice perforado o una vesícula necrosada. Y entonces tenemos lamentablemente que dar la noticia al familiar, ¿no? Señor, señora, su mamá o su Y hay gente esposo. por eso que no pasa por entiende y esto. dice, entró sano y salió muerto. Así es. La típica del familiar que no acepta la muerte de la Así persona. es. Entró caminando, dicen, ¿no? Y salió Entró muerto. caminando, sí, claro, entraba caminando y se murió, pero yo también voy a estar caminando antes de morir sin ninguna duda. Pero lo que me refiero es que la gente cree que eso es conocimiento, eso es ciencia, etcétera, ¿no? Lo que yo lo vi caminando y es científico. No es así. Así es. Los zombies también caminan. Sí, pero por lo mismo tenemos que educar a la población, ¿no? Cuando llega el paciente, inmediatamente nosotros estamos en obligación de informar en qué estado está llegando, ¿no? Y por eso les mostramos muchas veces los exámenes de sangre, los exámenes de imágenes, ecografía, tomografía, que hemos encontrado en su paciente o en su familiar al momento del ingreso. Algo que el familiar no sospecha, Claro, ni el paciente sospecha. así es. Eso suele suceder, ¿no? Porque obviamente como no son médicos o no tienen una relación con la medicina, no saben pues que ese dolorcito se debía a un cálculo, una piedra en la vesícula o una piedra en el riñón. Entonces obviamente ellos no saben, pero por lo mismo, si tengo dolor, si tengo alguna molestia, por favor acudir al médico en un establecimiento reconocido para que el médico que lo atiende, por favor, pueda llegar prontamente a una respuesta ante el dolor, ¿no? Me interesa un punto y es un cirujano. ¿Cómo hace para alcanzar sensibilidad en los dedos? ¿Es solo es en la práctica? ¿Hay procesos en ese grado, alcanzar esos grados de sensibilidad? Claro, antiguamente era la práctica porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Actualmente ya nosotros nos entrenamos en maquetas, tenemos maquetas para la laparoscopía, incluso para cirugía robótica que también tenemos, y entonces nos vamos entrenando, ¿no? Tanto los residentes, las personas, los médicos que se van formando como especialistas, como los mismos cirujanos, que ya estamos en la práctica, acudimos a estos centros de especialización o dentro de nuestras instituciones, muchas veces tienen las maquetas donde nosotros practicamos en los días que se puede para adquirir esta sensibilidad táctil. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Sí, el entrenamiento, claro. El entrenamiento es muy importante. Así es. Igual que un deportista calificado, ¿no? Que un futbolista, que un voleibolista, tenemos que entrenarnos. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. No haremos mucho deporte tal vez, pero en nuestro deporte es hacer justamente cirugía, ¿no? ¿Usted cree que la moda de la lipo va a pasar? No, no creo que ¿Se va a pase. quedar?
Definitivamente el ser humano siempre busca la aprobación de la sociedad, ¿no? Y parte de la aprobación de la sociedad es lucir bien, ¿no? Que me digan que estoy bien, qué bonito te ves atlético. Ahora te ves más con las redes sociales. mucho más que Un uno se montón de expone. chiquillas sacan fotos íntimas para demostrar que no tienen barriga. Así es. Y Yo no entonces, entiendo eso. ¿Cómo es posible eso? La- Otra generación de voces. así es, sí. Y entonces justamente buscando la aprobación física es que intentan de diferentes maneras, haciendo ejercicio, tomando pastillas, haciendo liposucción, buscar esa sensación de estar bien físicamente para mostrarse, como usted bien dice ahorita, en las redes sociales, ¿no? Por eso que esa moda no creo que pase, honestamente no creo que pase. Eso se va a quedar. Ya se venía desde mucho tiempo atrás, ¿no? De los años 50 ya veíamos a las mujeres usando los corsets, ¿no? Y Bueno, pero claro, evidentemente, entonces, fajas, corsés, etcétera. claro, entonces ya se tiene ese pensamiento de lucir La cintura bien. siempre ha sido un ingrediente. Bueno, no siempre, pero durante el siglo XIX, sin duda, la mujer tenía que tener una mini cintura. Imagínense a lo que se sometía, Si ¿no? no nacías con esa capacidad, Te la te hacías. ponían unas fajas y unas cosas. Yo no sé cómo se morían asfixiadas. Así es. Incluso en nuestras serranías, si usted se da cuenta, muchas de ellas utilizan faja, ¿no? Muchas de nuestra población de la sierra, básicamente, tiene un tórax bastante pequeño Sí, y una cinturita, un cuerpo, un abdomen pequeño. Claro que ya luego, a partir de la cadera hacia abajo, es aumentado, pero es porque ellas utilizan su faja y luego sus polleras. Entonces, si usted se da cuenta en la anatomía de ellas por lo general tienen el tórax y el abdomen pequeño y lo que es pelvis y piernas mucho más ancho, ¿no? Pero eso son cosas culturales. eso es cultural. Bueno, la pelvis ancha tiene que ver también con la Procreación. capacidad de, Así de es. reproducción, ¿no? Entonces, como ahora las chicas no quieren ser mamá ni nada, sino hasta después de los 56 años, entonces ya son flacas. Sí. Por eso le digo, ¿no? Son flacas. Usted me preguntó pero sobre la moda. Eso no es muy normal, creo yo. Todo depende de las Esta generaciones. delgadez, esto... Todo depende de las generaciones y cómo vayamos educando a nuestra población, ¿no? A nuestros hijos, Lo a que pasa es nuestros que nietos. ha ido disminuyendo la mortalidad infantil. Ha ido disminuyendo. Y entonces, la necesidad de ¿cómo se llama? De reposición Ujú. de los niños ha disminuido también. Y de ahí nos hemos pasado al otro extremo, que es cero reproducción. Prácticamente cero reproducción. Entonces vienen todos estos problemas. Claro. Y las formas del cuerpo, ¿no? Sí, nos estamos convirtiendo, pues, al principio teníamos una pirámide, como usted lo bien menciona, una pirámide poblacional muy grande en la base con los niños base, los y luego niños, etcétera. nuestros ancianos eran, Estrechando. claro, cada vez menor. Y ahora como que esa pirámide se está volviendo un rectángulo, ¿no? Usted lo ha dicho, Exactamente. y entonces hacia un cono, invirtiéndose la pirámide profesional, menos cantidad de gente joven y mayor cantidad de longevidad. Pero eso es parte de la vida, ¿no? Si nos damos cuenta a nivel occidental, a nivel de Europa, eso también se ha dado. Y luego se va reposicionando. Es una pirámide que va cambiando de forma a medida que van pasando los años, ¿no? Y nosotros estamos también en esa etapa. Bueno, la vejez también quiere estar sin barriga, Sí. lo cual es bravo, ¿no? Porque en la vejez uno saca barriga o soy yo nomás, doctora. No, lo que sucede es que obviamente, Barriga, nalgas y algo. lo que sucede es que es parte del proceso, ¿no? El proceso de la vida. Cuando uno se va deshidratando es totalmente normal y natural, ¿no? natural, pues. Y por lo mismo también los músculos van perdiendo su fuerza, pero eso es totalmente normal. Es imposible pues pedirle a una persona de 60 o 70 años que tenga la misma fuerza y vitalidad de un joven de 20 o de 15, ¿no? Seamos conscientes también de que hay etapas de la vida. Bueno, sí, nuestra pirámide poblacional está cambiando, las personas mayores tampoco quieren tener barriga y ellos son también los que muchas veces se someten a este tipo de cirugías, ¿no? Imagínese, un viejo sometiéndose a una lipo ya, pues, Hay personas que lo salvo hacen. que sea necesario médicamente, digamos, ¿no? Porque puede ser necesario. Podría Porque ser tenemos una epidemia de obesidad, ¿no? Lamentablemente sí, todo el mundo, en todo el mundo hay una gran epidemia de Pero obesidad y mundial. por eso estamos Y el combatiendo, Perú ¿no? es una excepción. No, una al epidemia de contrario, si obesidad. nosotros vamos por la calle hay mucha gente con sobrepeso que cree que está bien, ¿no? Y hay muchas formas y métodos para justamente lograr un peso adecuado. No solamente con ejercicio, ¿no? Tenemos que ser conscientes que hay que educar a la población que es ejercicio más nutrición. Es muy importante lo que uno come Sí, sí, y a su vez hacer algún tipo de El ejercicio ejercicio. es complementario, diría yo. Claro, Pero la claro. base es la olla. Así es. Lo importante es lo que uno come.
Uno realmente es el resultado de lo que uno está comiendo, ¿no? Y si a esto tenemos algún tipo de enfermedad o ya estamos padeciendo los avatares de la obesidad, entonces ya podemos acudir Ya al se médico complica para más la buscar cosa. una solución al problema. Doctora María Cáceres, muchas gracias por la visita. Señor Chema, ha sido un Ella es gusto. docente de Medicina Humana de la Universidad Wiener. Saludos por la universidad. Gracias. Gracias, doctora. A Hasta usted, luego. muy amable. Hacemos una rápida pausa y continuamos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Siempre soñé con ser contadora y cambiar mi historia y la de mi país. Hoy puedo cumplir ese sueño estudiando Contabilidad y Finanzas en la UMA, Universidad María Auxiliadora, que con sus horarios flexibles, convenios nacionales e internacionales y pensiones accesibles, me permiten estudiar sin dejar de trabajar. Estudiar Contabilidad y Finanzas en la UMA es la mejor inversión que estoy haciendo en mi futuro. Tú también puedes